Gusto para mí poder de nuevo en esta mañana estar con ustedes. Reciban muchos saludos de los hermanos de Calle Biel aquí en Boedo. Estuvimos compartiendo en el primer turno allí la Santa Cena y también el Ministerio de la Palabra con ellos. Y es muy lindo poder esta mañana ya estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan ahí o bajito? Perfecto. Entonces, y compartíamos con ellos, ellos están viendo el Pentateuco, y realmente ver las historias y las similitudes en todos estos primeros 5 libros referentes a Cristo. Hoy vamos a mirar en Hechos capítulo 2, vamos a mirar también justamente cuando Pedro se levanta allí en su primer sermón, como conocemos. Es increíble ver la gracia de Dios sobre la vida de Pedro, porque 7 semanas antes había estado negando al Señor con juramento y aún con palabras inapropiadas, ¿no? Con maldiciones, dice ahí, que le conocía, que había estado con él y que era uno de sus discípulos. Y aquí le vemos realmente cómo él aprende lo que es el perdón de Dios, ¿no? Ese tiempo que tuvo el Señor con él, así en Juan capítulo 21, donde justamente creo que su amigo del alma, aquel con quien siempre andaba Juan, justamente dedica este capítulo para hablar acerca de aquel encuentro que fue un tiempo de restauración en la vida del apóstol Pedro. Y hoy le vemos acá justamente hablando en este primer mensaje, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, y va a hablar así en el verso 22 al 24, capítulo 2 del libro de los Hechos, y nos va a decir de la siguiente manera, y él nos va a recordar que la salvación pertenece a nuestro Dios. Allí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, es donde aparece este versículo, de esa multitud en ropas blancas, redimida de todo pueblo, lengua y nación, que justamente adorando a Dios y al Hijo, dice justamente la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, porque en realidad es lo que nos va a presentar Pedro, como esta salvación, parte de Dios, se presentó de la siguiente manera. Dice así: varones israelitas, capítulo 2, verso 22 del libro de los Hechos, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, para que no quede ninguna duda de quién se estaba refiriendo, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y aparece entonces aquí, verso 22, aprobado por Dios, o acreditado por Dios. ¿Quién? Jesús, el enviado por Dios. Verso 23, entregado por Dios. Y verso 24, exaltado por Dios, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, para que no quede ninguna duda de que la salvación es algo absolutamente de Dios o perteneciente a Dios. Usted se acuerda allí en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y es que no debe quedarnos ninguna duda, querido hermano, que nosotros no tenemos parte ni suerte, una frasecita tal vez muy escuchada, sí, realmente en esta salvación que solamente pertenece a Dios. Y en primer lugar, dice Pedro, hablando justamente esta multitud, que Jesús fue enviado por Dios y con todas las credenciales de parte suya. Ya Juan, cuando empieza su evangelio en el capítulo 1, versículo 1, dice que aquel verbo sí fue hecho carne. Allí capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y justamente dice allí en el versículo 22,
varón aprobado por Dios entre vosotros, por medio de él, como vosotros sabéis. Entonces, ese verbo, ese hijo de Dios, igual en su naturaleza, no solamente dicho por Juan, sino también dicho por él mismo, San Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Esa deidad se vio acreditada justamente por las obras que el Señor Jesucristo hizo. Por eso Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, cuando va a aquel encuentro con el Señor, le dice de la siguiente manera: Maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y es que básicamente Nicodemo después va a reconocer que aquel con quien había hablado era nada más y nada menos que Dios mismo hecho carne y que habitó entre nosotros, y que Dios Padre se encargó de darle todo ese crédito a través de las obras y de los milagros que él hizo para testificar acerca de su deidad. Y es que esto es lo primero que nosotros debemos recordar cada vez que nos reunimos para participar de estos símbolos. Recordar en primer lugar que la obra de la salvación pertenece a Dios, que en primer lugar, para cumplir justamente con este plan, tiene que enviar a su Hijo, tiene que hacerse presente en este mundo. Y eso es algo que no nos debe dejar de impactar nunca, porque esto nos habla acerca de la realidad de que nosotros nunca buscamos a Dios, sino que Él realmente nos buscó a nosotros. Y Él se dignó, pero sobre todo Él se humilló. Por eso dice el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no solamente que nos habla de su presencia, no solamente que nos habla de su poder, sino que también nos habla del propósito por el cual Él tenía que venir a este mundo, entrar en este mundo y estar en este mundo. Y el escritor a los Hebreos nos dice cuál es ese propósito, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. La presencia de Dios en este mundo no solamente está acreditada sí, a través de sus obras, de sus milagros, sino que también tiene un propósito de recordarnos de que tenemos justamente a ese Salvador que entró en este mundo para vivir como uno de nosotros y de esa manera poder entendernos en todo lo que nosotros podamos vivir y atravesar en este mundo. Y digo esto, hermano querido, por los días en que estamos viviendo y los días que vamos a vivir. Y cómo nosotros podemos encontrar un fuerte consuelo para nuestra alma justamente en la persona de Jesucristo. Y si hay alguien que nos entiende y que nos invita, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, si nos invita a recibir ese descanso por parte de Él, es porque debemos recordar que Él, mientras estuvo en este mundo, acreditado en su deidad, por todas las obras y por todos los milagros que hizo, también tuvo otro propósito de experimentar lo que nosotros, como consecuencia del pecado, vivimos en este mundo. Y todas nuestras aflicciones y todos nuestros afanes y ansiedades pueden ser comprendidas por Él, porque Él atravesó por lo mismo. Él sufrió todo lo que un ser humano sufre mientras está en este mundo, por eso nos puede entender. Por eso tenemos en el Señor un fuerte consuelo para nuestra alma en cualquier situación que podamos vivir y experimentar en este mundo. El Señor Jesucristo vino. El Señor Jesucristo entró en este mundo porque fue enviado por Dios, acreditado en su deidad para hacernos saber que esta obra de salvación no podía ser hecha por ninguno de nosotros, sino solamente por Dios. Y entonces el Señor Jesús no solamente dice aquí que Dios lo envía y habla de su presencia, también dice que Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Miren, no solamente habla de su presencia,
no solamente nos habla de su propósito, sino también habla de su provisión, porque esta salvación necesitaba de alguien que no podía ser de ningún hombre en este mundo, porque ninguno calificó por más virtudes que haya tenido. Y nosotros cuando pensamos en hombres que realmente se caracterizaron o se diferenciaron de los demás, pensamos en muchos por sus virtudes, pero en todos y ellos también encontramos su fracaso. Podemos pensar en Moisés, y nosotros nos acordamos de Moisés como el hombre más manso de la tierra. Sin embargo, recordemos que Moisés también entonces, por un momento de ira, cuando tenía que hablar a la peña, y sin embargo le hirió, no solamente que pecó contra Dios, sino que no pudo entrar en la tierra prometida. Podemos pensar en un Abraham, un hombre llamado, ¿sí?, el amigo de Dios, y justamente pensar en todas las virtudes, no solamente respondiendo al llamado, también cuando tuvo que sacrificar a Isaac, allí en lo que es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, él obedeció sin titubear. Pero sin embargo podemos encontrar que su misma falencia no solamente es descender a Egipto, sino también entonces utilizar la mentira con su esposa para cuidarla allí en esa tierra extranjera. Podemos pensar también en David, un hombre conforme al corazón de Dios, y realmente puede ver ese corazón uno en la descripción del libro de los Salmos, pero nos acordamos de su pecado, no solamente de adulterio con Betsabé, sino también de asesinato de Urías Eteo. Y así podemos seguir con la lista de hombres que realmente podemos admirar por sus virtudes, pero que no alcanzan, porque todos y cada uno de ellos, ¿sí?, están como nosotros, confinados a la misma situación, por cuanto todos pecaron, ¿sí?, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la obra de la redención, la obra de la salvación, es imposible ser lograda por hombre alguno. Por eso Dios tenía que enviar a Jesucristo, a quien entonces lo acredita en su deidad a través de sus milagros, a través de sus hechos, de tal manera que para todos los habitantes de aquel tiempo no quedara ninguna evidencia de que Jesús no era un hombre común y corriente, que no era un maestro como muchos le llamaron, sino que era el mismo Hijo de Dios, aquel de la misma esencia que estaba en medio de ellos con un propósito especial. Y el propósito era ser la provisión de Dios por cada uno de nosotros. ¿Provisión por qué? Provisión por causa de nuestros pecados. Y justamente fue la cruz el elemento escogido por Dios, ¿sí?, el instrumento escogido por Dios para que el Cordero que Él proveyó por nosotros justamente, ¿sí?, ocupara el lugar que a nosotros nos correspondía. Miren, hermanos, la cruz es el instrumento que nosotros nunca debemos olvidar. Y nosotros corremos el riesgo al reunirnos todos los domingos de perder de vista justamente el sacrificio de Cristo y lo que esto implicó. La cruz era un elemento de tortura que no lo inventaron los romanos. Esto nace en el Imperio Persa. Y allí Darío el Grande, cuando conquista Babilonia, ejecuta 3.000 prisioneros a través del método de la cruz. Luego Alejandro el Grande, ¿sí?, Alejandro el Magno, como le llamaron, allí también entonces cuando conquista Tiro, luego de un asedio, de un acecho a la ciudad durante tanto tiempo, y motivado por la ira y por el enojo que había llevado a esperar tantos días justamente para conquistar aquella ciudad, crucifica a 2.000 personas allí de Tiro. Y estas crucifixiones eran hechos en árboles, eran hechos en paredes, eran hechos en postes que se levantaban, pero sabe una cosa, los romanos hacen algo que es distinto, pero no lo hacen por casualidad. Ellos toman este método y lo perfeccionan de la siguiente manera. Ellos utilizan por primera vez lo que es el palo horizontal y vertical. En primer lugar, ellos toman ese método de tortura y de sufrimiento de la siguiente manera, en 2 etapas. Sí, la primera etapa se llamaba la mitad de la muerte, la mitad de la muerte. Y eso consistía justamente en azotar al prisionero, pero cuidando y supervisando de que no muriera en ese tipo de castigo. Y así entonces el fragum, como se llamaba aquel látigo, que tenía desde su empuñadura todas aquellas cuerdas de cuero que terminaban, ¿sí?, con un pedazo de piedra o de hueso, y cuando empezaban a lacerar la espalda o
comenzaban a castigar la espalda del prisionero, comenzaban a lacerarle y comenzaban a penetrar en la carne del prisionero. De tanto en tanto se acercaba a alguien especial dentro de ese castigo, ¿sí? Como un médico, para constatar entonces que todavía el prisionero seguía vivo. Le echaban agua para despertarlo si alguno entraba en shock, y volvían entonces a seguir castigándole, pero se aseguraban de que su muerte iba a terminar en la cruz. Y allí entonces lo llevaban a un lugar, no era un lugar común y corriente, era un lugar bien específico en donde era levantado aquel prisionero, aquel que había sido declarado culpable y digno de ser crucificado. Ahora los romanos, escuchen bien esto, no crucificaban a los de su propia nación. Por eso cuando Pablo muere decapitado, porque justamente esa era la sentencia para todo el que era declarado como un criminal o uno que había atentado contra el Imperio Romano siendo un ciudadano romano. ¿Sí? La peor sentencia era la decapitación, pero la crucifixión era para todos los extranjeros que habían llegado para vivir en Roma o que estaban bajo el dominio de Roma, y entonces que cuando eran declarados culpables eran llevados a la cruz. Y la cruz era colocado en un lugar bien visible para que todo aquel que viera entonces a ese preso ejecutado en la cruz pudiera tomarlo como un escarmiento de que ese iba a ser el final de todos aquellos que atentaran contra el imperio de Roma. ¿Cuál fue el lugar? El lugar fue el Gólgota, aquel monte que se podía ver por cualquier persona que entrara o que saliera justamente de aquella ciudad. Y no fue un lugar elegido al azar. Si usted va allí a Génesis capítulo 22, va a encontrar que Dios le dice a Abraham que vaya al monte Moriah. Y cuando nosotros miramos, si usted quiere googlearlo, puede hacer, ¿dónde está el monte Moriah? Justamente es el mismo escenario donde está el monte de la calavera. Y para que nos sorprenda aún más, en el segundo templo que fue erigido por Herodes el Grande, aquel dice que entre el Moriah y el Gólgota había un valle que los dividía. Bueno, ese valle fue cubierto para hacer una zona emplanada a donde pudiese ser construido el templo allí levantado por Herodes. Es que es el mismo escenario en la similitud perfecta de Isaac con Cristo. Pero sabe que Cristo sí murió. Isaac fue salvado por el Cordero provisto por Dios. Bueno, aquí está el Cordero justamente provisto por Dios, pero no solamente por Isaac, sino también por todos nosotros. ¿Sabe? La provisión de Dios fue perfecta. Y allí en la cruz del Calvario fue donde el Señor no solamente sufrió todo el tormento de la cruz, porque fue un tormento no solamente antes, sino también durante su crucifixión. La cruz era levantada en un lugar público. Ahora escucha, hermano querido, los prisioneros eran crucificados tanto hombres como mujeres. En segundo lugar, era un acto de humillación muy grande, porque los prisioneros no morían como nosotros los vemos en las escenas y en las fotos y en los cuadros pintados con un taparrabo, no, sino que morían completamente desnudos, ¿sí? Por eso es que el sarcasmo y la burla descrita allí en el Salmo 22 tiene que ver entonces con aquella realmente burla agresiva a lo que es entonces la humanidad de Cristo. Pero no solamente era una humillación física, no solamente era moral, sino también era espiritual. ¿Sabe qué? Porque así entonces el prisionero se daba cuenta en la soledad en que estaba muriendo. Y no fue distinto para el Señor, porque tenemos el clamor que allí expresa el salmista justamente en el capítulo 22, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso, aquí cuando dice, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole, este era el plan anticipado, este era el plan ya previsto por Dios, de que su Hijo debía morir en la cruz del Calvario. La cruz, un instrumento de sufrimiento, pero también la cruz nos habla de cuál fue el propósito por el cual el Señor fue clavado en aquel lugar. Y es que Él llegó para ser nuestro sustituto. Mire, hermano, sustituto es alguien que toma el lugar de otro. Y es que allí nosotros debíamos estar. Por eso las Escrituras nos dicen el justo por los injustos. No debemos nunca olvidar ni pasar por alto lo que podemos hacer y no estamos exentos.
la gravedad y la magnitud del pecado para con Dios, de nuestro pecado para con Dios. Hermano, y podemos pensar entonces, bueno, sí, Cristo murió. No, Cristo realmente ocupó nuestro lugar. Era imposible para nosotros salvarnos si no fuera porque Cristo ocupó nuestro lugar. Allí Él cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados que no solamente nos sentenciaban delante de Dios, que no solamente nos separaba delante de Dios, ¿sí? Sino que realmente ese pecado era imposible para nosotros quitarlo de nuestras vidas. Pero allí el Cordero de Dios ocupó nuestro lugar, no solamente cargándolo, sino también derramando su sangre preciosa para que por medio de ella obtuviera eterna redención para nuestras vidas. Y hermano querido, nos debe llevar esta escena de la cruz, no solamente a odiar y aborrecer el pecado, sino realmente a honrar al Señor en una vida de santidad que le demuestre a Él que su obra en la cruz realmente nosotros la valoramos. Y la mejor manera de valorar justamente esa salvación es viviendo una vida lo más lejos de todo lo que es pecaminoso. Pero sabe, termina este pasaje maravilloso diciéndonos no solamente que Cristo fue enviado por Él, que no solamente Cristo fue entregado por Él, sino que también Cristo fue exaltado por Él, por Dios. Y dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cómo iba a retener la muerte al autor de la vida? ¿Cómo iba a retener la muerte a aquel que realmente es el que puede dar vida y vida eterna? Pero era necesario que Cristo muriese para lograr nuestra salvación y era necesario que Cristo resucitase para obtener entonces nuestra eterna salvación. Y qué hermoso es pensar en esta mañana, antes de participar los símbolos, de que todo esto que vamos a hacer es recordar nada más y nada menos que la salvación pertenece a nuestro Dios. Que nosotros somos bendecidos y privilegiados, querido hermano, porque cuando Dios estaba pensando y planeando esta obra de la redención, escuche bien, su nombre y mi nombre estuvieron en el corazón de Dios, estuvieron en el corazón de Dios. Él pensó en nosotros y Él planificó esta obra de salvación por nosotros. Y Él entonces en esta mañana se goza al ver que nosotros estamos recordándole con gratitud, con alabanza y con adoración. Que al pasar los símbolos podamos tener presente bien esto, que la salvación le pertenece a Él. Y que para que esa salvación fuese posible, Él tuvo que enviar a Cristo. Él tuvo que entregar a Cristo por cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios y gloria a Dios, que también Él exaltó a Cristo. Cristo vive. Y Cristo está en esta mañana entre nosotros. Así es su promesa. San Juan capítulo 17, versículo 21. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y saben, esta mañana cuando cada una de las cámaras iba prendiendo, como les decía a los hermanos, cuando cada uno de nosotros íbamos entrando a la iglesia, produjimos una sonrisa en el corazón de Cristo. ¿Sabe? Porque si hay alguien que anhela este momento, es justamente porque Él también recuerda juntamente con nosotros que hacemos esto, de recordarle hasta que Él venga. Y el más deseoso de regresar por su pueblo, créame que sea, porque nosotros increíblemente somos el motivo de su gozo puesto delante de Él. No solamente el gozo de que iba a regresar al Padre, sino el gozo de que nos iba a ver como en este día, reunidos y recordándoles, pero sobre todo reconociendo que esta salvación maravillosa pertenece a Dios, al cual solamente le pertenece también la gloria, el imperio, el poder y la riqueza desde ahora y para siempre. El recordar en esta mañana a través de los símbolos al Señor nos haga también refrescar nuestra mente que la salvación pertenece a nuestro Dios. Ese Dios que envió a Cristo, ese Dios que entregó a Cristo y ese Dios que exaltó a Cristo. A Él sea la gloria.